Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias a todos por asistir esta tarde en el espacio de Fundación Telefónica a esta tercera y última jornada que celebramos sobre nuestro ciclo Vivir en un mar de datos y que vamos a dar a conocer la aplicación práctica de lo que son efectivamente los datos y sus aplicaciones. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos aquellos que nos están siguiendo a través de streaming. Bueno, mi nombre es Rosa María Sainz y soy gerente en Fundación Telefónica. A lo largo de estos 3 años que han pasado desde que iniciamos este ciclo de Vivir en un mar de datos, hemos tenido a los profesionales más relevantes del ecosistema español del Big Data y de Internet de las Cosas. Y con la ayuda de ellos estamos orgullosos de haber contribuido desde Fundación Telefónica a la divulgación del conocimiento sobre estas nuevas industrias que están llamadas a transformar la economía y la sociedad en su conjunto. Hoy acogemos una mesa excepcional con 6 ponentes que nos van a hablar de la aplicación efectiva de los datos en áreas tan diversas como son la medicina, el deporte, los coches o la búsqueda de empleo. Vamos a conocer también el momento actual de los llamados wearables o, por castellanizar el término, de la tecnología que se viste. En este panel lo vamos a tener de nuevo moderado por nuestro periodista Rafa Luque. A todos ellos, desde Fundación Telefónica, queremos agradecer muy especialmente su participación en esta jornada que va a cerrar el ciclo. Antes de pasar a las ponencias, queremos presentar brevemente los resultados de una serie de monitorizaciones que hemos realizado a lo largo de estos 3 meses en España. Hemos medido temas tan interesantes como la alergia, la felicidad o lo mejor de Madrid. También hemos realizado un análisis del impacto de la conversación en torno a los datos, y todas estas actividades incluyen también la exposición que acabamos de clausurar recientemente sobre el tema de Big Data, que ha estado abierta desde el mes de marzo y que ha supuesto también un gran éxito de público. Gracias de nuevo por acompañarnos. Voy a pasar la palabra a Soraya Paniagua, que es la persona que nos ha ayudado en la organización de todo este ciclo y a quien quiero agradecer especialmente su ayuda y su participación. Os va a presentar los resultados de los datos de la monitorización y luego después vamos a pasar a la mesa redonda con los ponentes y un pequeño debate que vamos a tener posteriormente. Pues nada, espero que disfruten de ello y nada, pues que sean muy activos también ayudándonos a tuitear en las redes sociales. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias Rosa, y enhorabuena a la Fundación Telefónica, que con estos 3 años lidera la conversación y lidera el conocimiento y la divulgación en torno a estas tecnologías que sin duda van a marcar el presente, están marcando el presente y van a marcar el futuro. Voy a estar 10 minutos para contaros lo que hemos hecho en monitorización. Bueno, ya estamos. En marzo, cuando se inauguró Big Bang Data o Big Bang Data, la exposición de los datos, comenzamos también varios proyectos de monitorización en redes sociales, en blogs y en Twitter, en Facebook y tal. Y os voy a contar brevemente los resultados de esos trabajos, junto con 2 startups españolas. Una de ellas es Oracle Analytics y la otra es CartoDB. Son sin duda empresas españolas representativas, sobre todo Carto, que tiene mucho tirón fuera de España. En cualquier caso, hemos analizado en estos 3 meses 4 millones de resultados. Disculpadme, es que como tengo los micros aquí, a ponerme un poquito más así. 4 millones de resultados, de los cuales 200.000 geolocalizados en España. De la exposición Big Bang Data y del ciclo de conferencias Mar de Datos. Estos son los datos totales en estos 3 meses. Son casi 4.000 menciones de los 2 proyectos. Por supuesto, el 67% de las menciones es para la exposición. Vemos aquí la monitorización del ciclo de jornadas Mar de Datos, cómo efectivamente cuando se producen las jornadas aumenta la conversación. ¿Vale? En la exposición, las palabras clave y las fuentes de datos. Hemos obtenido datos de Twitter, de noticias de la web, de Facebook, de blogs. En marzo, durante 3 días, estuvimos monitorizando las alergias en España. En concreto, en 3 días nos dio tiempo a monitorizar unos 7.500 tweets. Y se confirmaron, algunos datos confirman lo que ya nos dicen los análisis clínicos, que las mujeres en un 50% más hablan más de la alergia. Coincide también que efectivamente la incidencia es mayor en el público femenino, en el género femenino. También confirma que la gente se queja sobre todo de la rinitis, después de la conjuntivitis, de los pulmones, malestar general y por último de la piel.
el sentimiento que se expresa en la conversación es bastante negativa, sobre todo pues odiosa, maldita, alergia. Y este es el mapa de calor. Si entramos en él, lo hemos hecho con CartoDB, entramos en el vídeo. Lo que hemos hecho han sido mapas animados con CartoDB. Este es son 3 días de monitorización, es muy pobre. Volvemos a la presentación, si os parece. Vale, entre el 15 de marzo y el 15 de abril hicimos una monitorización de la felicidad en general, en Twitter solo. En España, bueno, hemos analizado 3.600.000 tweets, de los cuales 171.500 de España durante un mes. Hombres y mujeres son igual de felices, por lo menos en la conversación. ¿Qué nos hace felices? Sobre todo la familia, el deporte, el amor, el ocio, la música. Yo creo que son cosas que efectivamente la lógica nos dice que es el punto de felicidad. Este es el mapa de felicidad en España. Si accedemos a él, también de CartoDB, hemos hecho un mapa de calor. Nos dice que las zonas de más felicidad pues también se sitúan en centro, bueno, el sur. Esto es un mapa de calor a un mes de monitorización. Es donde más hemos obtenido los datos. Volvemos a la presentación, ¿os parece? Y nada, ya es muy breve lo que... Esta es la última que hemos hecho, que ha coincidido con las elecciones. Queríamos saber lo mejor de Madrid. Todavía seguimos monitorizando, con lo cual no vamos a presentar datos. Lo mismo que no hemos terminado toda la monitorización, porque esta jornada también la estamos monitorizando. Pero bueno, lo mejor de Madrid, por supuesto, las fiestas, la cultura, su gente, el deporte en los barrios y la vida nocturna. Cuando termine toda la monitorización general lo colgaremos de la web de Fundación y podréis acceder ya a los datos totales, pero ya está. Gracias. Buenas tardes. Tercera y última jornada de este año de esta serie dedicada a vivir en un mar de datos, a analizar la importancia y la repercusión que tiene el Big Bang Data, en la exposición, el Big Data, Internet de las cosas y sus aplicaciones prácticas, es el tema de hoy. Sin duda, a lo largo de las sesiones anteriores hemos tenido ocasión de poder darnos cuenta de cuáles son los proyectos, los sueños, las ambiciones de las grandes empresas. Hoy vamos a dar un paso atrás, o si quieren vamos a bajar a lo terrenal, vamos a analizar qué es lo que ya está entre nosotros. Antes de empezar, unas recomendaciones que yo siempre me las salto y las tengo que decir siempre en la mitad entre un ponente y otro. Primero, estamos en Telefónica, evidentemente hablen, cuenten, tuiteen, transmitan de todo. Estamos aquí no solamente para ser escuchados, sino estamos para transmitir. Aprovéchense de esta sesión, que estoy seguro que vamos a escuchar cosas fascinantes, y cuéntenlo, transmítanlo ya mismo. Recuerden, el hashtag es Mar de Datos. Los que no están aquí pueden verlo a través de streaming y alguna cosa más que se me olvida, pero que ya me acordaré en la mitad. Bien, no importa. Como decía, vamos a hablar hoy de la aplicación práctica. Sin duda, una de las evidencias del éxito de cualquier tecnología es que al cabo de muy poco tiempo siempre aparece una corriente de pensamiento distópico. Siempre aparece alguien que nos alerta de las terribles catástrofes que va a sufrir la humanidad si seguimos utilizando esta tecnología. Jaron Lanier, uno de los padres de la realidad virtual, curiosamente, es uno de estos profetas del apocalipsis digital. A él se le atribuyen, entre otras, las siguientes ideas. La tecnología nos hace vivir como artilugios y la información es experiencia alienada. Y sí, es cierto que en la mera acumulación de datos no hay valor, pero es que el Big Data es muchísimo más que acumulación. Me atrevería a decir que es como el psicoanálisis del mundo binario. Rastreamos el subconsciente de los datos y, curiosamente, encontramos relaciones, vínculos,
En definitiva, conocimiento. Otro de los seducidos por Nicolas Carr es el escritor Mario Vargas Llosa. Él tiene un artículo escrito maravillosamente sobre los riesgos de confundir información y conocimiento. Y lo cierto es que no es una cuestión baladí. De hecho, el mundo del periodismo del que yo procedo lleva muchos años de desorientación precisamente porque necesita encontrar una nueva definición. La información ya no tiene prácticamente ningún valor. La información es instantánea, nos llega por miles de canales y alcanza a todo el mundo. Antes de dar paso a todos los ponentes, simplemente quiero contar una anécdota. Hace ya algunas semanas, mi coche, cada vez que arranco, me dice: hemos superado el plazo de revisión. Descubrí que si miraba hacia otro lado, la cosa iba de maravilla. La última vez que miré la pantalla decía: revisión superada en 14.000 kilómetros. Ayer cambió el sonido. Sonó una campanita y el mensaje era: tengo problemas con el filtro FAB. Llévame al taller. Les parecerá mentira, pero sentí pena. Sentí pena. He dicho que hacía varias semanas, en realidad son varios meses los que he estado intentando evitar el taller. Pero ayer, cuando leí ese mensaje, llévame al taller, evidentemente lo hice. El coche andaba perfectamente, pero había cambiado el mensaje. Sin duda, cuando reflexiono sobre esta absurda anécdota, es lo que me hizo acordarme de Lanier. Posiblemente nosotros nos estemos comportando como artilugios, pero es que posiblemente los artilugios también se estén empezando a comportar un poquito como nosotros. En su minúscula inteligencia, mi coche alcanzó mi corazón. Pero reflexionando un poco más me di cuenta de que durante muchísimos días me había estado dando una información esencial e importante y yo no había hecho nada. Pero simplemente cambió la forma de transmitir el mensaje y me llevó a actuar. No sé cuál es el aprendizaje que hay en esta anécdota, pero estoy seguro de que hay alguno. Bueno, vamos a empezar porque hoy vamos tarde, tenemos mucha gente y creo que historias sumamente interesantes. Voy a presentarles a las personas que nos acompañan en el día de hoy. Sebastián Lancestremer, ingeniero industrial por la Universidad de Buenos Aires, trabaja en Microsoft Corporation desde 1997 y en la actualidad es director general de Microsoft Sport, la división dedicada a la industria deportiva. Julio Mayol, profesor de cirugía de la Universidad Complutense, jefe clínico de la unidad de cirugía colorectal, director de la unidad de innovación del Hospital Clínico San Carlos. La verdad es que el currículum es inmenso. Les diré que también es codirector del consorcio MIT Envision, que es una alianza entre el MIT, hospitales y centros de investigación de Madrid. También es miembro del Consejo de Administración del British Journal of Surgery, un excelente escritor también, pero bueno, muchas más cosas que irán saliendo a lo largo de esta jornada. Pedro Diezma, emprendedor, conferenciante, experto en estrategia empresarial, CEO de la empresa de tecnología Cerinta Technologies y de la incubadora Grupo Kevala, autor de El héroe que cambió su capa por un iPhone y, lo que más envidia me da, pertenece al exclusivo Explorers Club de Nueva York, junto, entre otros, a Amundsen y Neil Armstrong. Carlos del Cacho, científico de datos, por lo que hemos aprendido a lo largo de estas sesiones, sin duda una de las profesiones del futuro. Trabaja en Jovan Talent, fundador de wikioficios.org, mentor del máster de Big Data en la UTAD. David Barrientos, licenciado en Derecho, director de comunicación de la ANFAC, de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y de Camiones, gran conocedor de todas las innovaciones incorporadas en el mercado de la automoción. Y Antonio José Sánchez, ingeniero informático, gerente de desarrollo de negocio del área industrial del Internet de las Cosas, aquí en Telefónica. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Es simplemente un apunte, porque en realidad cada uno de ellos esconde un mundo muchísimo más rico. Vamos a ver dónde está Internet de las Cosas. Empezamos con Sebastián. Adelante. Encantado. Bueno, en primer lugar, me alegro, Soraya, que
que el deporte dé tanta felicidad, ¿no? Así que vamos a hablar del deporte. Y bueno, buenas tardes a todos. El objetivo de esta presentación es compartir con vosotros cuáles son las tendencias que están dando en la industria del deporte y hablar de un caso emblemático, que es el caso del Real Madrid. Hemos firmado una alianza estratégica con el Real Madrid y es, por qué no decirlo, es el caso emblemático de Microsoft en la industria del deporte. Aunque y estamos colaborando con la NFL, con la Liga de Fútbol Americano, en Sochi, en Río, en diferentes ámbitos, el Real Madrid realmente es el ejemplo con el que queremos liderar esta transformación digital. Y empezar por contarles que la industria del deporte es una de las 10 industrias más importantes a nivel internacional, genera cerca del 2% del PIB y representa aproximadamente 1.5 billones en español, trillones en inglés, billones de dólares a nivel internacional. Y la industria ha ido... Bueno, esto ya funcionará. A ver si me ayudan con el clicker. Vale. La industria ha ido evolucionando a lo largo de los años. Si pensamos en una industria que es muy horizontal, de hecho, cuando hablaba de estas cifras que son realmente significativas, estamos hablando de una industria de la construcción de estadios, de indumentaria, de la industria de los videojuegos alrededor del deporte, de los espectáculos deportivos, los derechos, etcétera. Y esta industria en particular, en lo que tiene que ver con los espectáculos, ha ido creciendo a lo largo de los años, se ha ido evolucionando. Para que se dé una idea, como estamos viendo en pantalla, se han generado nuevos ingresos a partir de la venta de los tickets. En los 90, a través de la televisión de pago, se genera toda una industria alrededor y aparecen los sponsors con el merchandising y genera un negocio muy atractivo. Y la última, bueno, que aquí me lo han pasado atrás, no hay problema, pero la última gran cambio que se está dando en la industria es la transformación digital. ¿Y de qué tendencias estamos hablando aquí? Estamos hablando de la nube, de la capacidad de cómputo infinito que existe en Internet, grandes mega data centers distribuidos en todas partes del mundo, con capacidad de cómputo, capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento infinito. La segunda tendencia importante tiene que ver con la proliferación de dispositivos, desde dispositivos móviles, tabletas, smartphones, sensores y también los wearables, ¿no? Dispositivos como este que tengo aquí, que es un Microsoft Band, que esencialmente me registra todo, desde las horas que duermo, los kilómetros recorridos, las pulsaciones, calorías, etcétera. Y producto de toda esta socialización que estamos viviendo, de producto de esta cantidad inmensa de dispositivos, IDC habla de 25.000 millones de dispositivos conectados a Internet para el 2020. Una población de 7 billones de personas o 7.000 millones de personas, 25.000 millones de dispositivos. Y al final, para mí, y algo que hay que rescatar en todas las presentaciones, es la tecnología como un habilitador. Al final, lo que está cambiando no es solo la tecnología, sino nuestros hábitos, nuestros comportamientos. Y aquí las nuevas generaciones, los millennials, los nativos digitales, son los que están cambiando cada una de las industrias. En este caso, la del deporte. Clic, por favor. Vale. Entonces, en esta breve presentación me gustaría cubrir, en el ejemplo práctico que quisiera compartir con vosotros, el caso del Real Madrid, 3 escenarios, ¿sí? De los 5 en los que estamos trabajando en el deporte. En primer lugar, los aficionados, millones y millones de aficionados que están en diferentes partes del mundo. El segundo escenario, cómo hacer un estadio más inteligente y qué tipo de experiencias se pueden brindar ahí. Y el tercero son los socios comerciales y todo el ecosistema alrededor de la licencia, a través de la marca, a través de todas las alianzas que se pueden generar entre las organizaciones deportivas y un ecosistema de startups y organizaciones. Me dejo para otra sesión los otros 2 temas que son muy interesantes también. Entonces, en primer lugar, para hablar del caso del Real Madrid, comentarles lo siguiente. El Real Madrid tiene cerca de 450 millones de seguidores en el mundo. Y si yo les pregunto qué porcentaje de esos seguidores están en España, alguien que se anime, ¿qué porcentaje dirían? Un 80, un poco alto.
7, 10, 60%. Bueno, lo que realmente creemos es que el porcentaje de aficionados es muy alto. Sin embargo, España representa menos del 5%. De hecho, hay más aficionados al Real Madrid en Indonesia, en China, en México, en Brasil, incluso en el propio Estados Unidos. Y esto lo que refleja es este mundo global en el que vivimos, y lo que refleja también es que compañías exitosas y organizaciones exitosas, como el caso del Real Madrid, se están reinventando y están cambiando la forma en que se comunican y quieren brindar experiencias a los aficionados. El clicker no funciona, pero bueno, si podemos hacer un clic, por favor. Genial. Entonces, la visión que hemos creado en conjunto con el Real Madrid es cómo hacemos que esos millones y millones de personas de diferentes culturas en cualquier rincón del planeta puedan estar cerca de los jugadores, puedan estar cerca del equipo y puedan compartir esa pasión madridista que nos une. Y todo esto gracias a la tecnología, gracias a experiencias digitales, gracias a múltiples dispositivos. E imagínense aquí no solamente una tableta, un smartphone, un teléfono inteligente, sino también un wearable y otro tipo de dispositivos que vendrán, una televisión inteligente. Entonces, la visión que tenemos junto con el Real Madrid es cómo acercar a esos millones de personas a estas nuevas experiencias. Ahí que funcionó, gracias. Y esencialmente en 3 escenarios, como antes comentábamos. El primero, estadios más inteligentes. ¿Qué nos pasa hoy? Cuando llegamos a un aeropuerto, sacamos el móvil, que debe estar en este otro bolsillo, y pasamos por el torno, ¿no? Creo que en España se dice el torno, ¿no? Bueno, en el estadio uno pasaría por el torno, en el aeropuerto pasa el móvil y puede tener el acceso, digamos, a la zona de migraciones, etcétera. Puedo identificar a través de la aplicación, y los invito a que se la descarguen. Puedo hacer compras a través de internet, puedo saber dónde están mis amigos, puedo socializar con ellos, pero también cosas que nos ocurren dentro del estadio, cuando estoy en el aseo con mi niña y me pierdo un gol, y la tribuna, la hinchada, la afición está gritando y festejando, y me perdí ese gol porque estoy con mi niña en el aseo, no pasa nada, aprieto un botón y puedo ver el gol desde diferentes ángulos. Estas son algunas de las experiencias que estamos creando dentro de el primer escenario, el estadio más inteligente. El segundo es cómo creamos el concepto de un estadio virtual para atraer millones de personas al equipo más cerca durante el partido, pero no solamente el día del partido, sino toda la semana. Y acá, imagínense experiencias, por ejemplo, estadísticas, por ejemplo, poder seguir a mi jugador preferido. Y si mi amigo Stewart, que le encanta a Gareth Bale, pueda seguir a Gareth Bale durante los entrenamientos, cuando está en el túnel, cuando está llegando al estadio, qué tipo de música está escuchando él cuando baja del bus. Es decir, se abre un montón de oportunidades de que esos aficionados que están en diferentes partes del mundo puedan estar cerca. Y al punto tal es que prácticamente se saquen la foto con los jugadores, estén abrazados y se puedan hacer un selfie con los jugadores. Y el tercer escenario sobre el que estamos trabajando es todo el ecosistema de nuevas aplicaciones y nuevos servicios que se pueden generar de parte de startups, de parte de los socios comerciales, como los sponsors. Entonces, nuestra visión aquí, en esta reinvención, en esta visión de transformar la industria del deporte de la mano del Real Madrid, es estar cerca no solamente de los 90 minutos, donde la televisión juega un rol clave, donde la televisión juega un rol clave también en diferentes momentos del día, pero uno podría generar sus propios contenidos y decidir cómo quiere consumir ese contenido a través de un móvil, minuto a minuto, unos minutos de todo el partido, y ser de alguna forma el productor de esos contenidos. Yo quiero ver no como me lo muestra la televisión, sino como yo quiero ver cada uno de esos ángulos, las estadísticas y demás. Y todo esto gracias a una plataforma digital. Este es un ejemplo de los escenarios. Ahora me gustaría mostrarles una ventanita al futuro, ¿sí? De cómo van a ser las experiencias. Y ese aficionado que está en la China, o que está en Buenos Aires, o que está en Tokio, en cualquier parte del mundo, cómo puede vivir esta experiencia a través de tecnologías como la que estamos viendo aquí. Esto es HoloLens, es una tecnología que va mucho más allá de la realidad virtual, donde crea un mundo virtual, un mundo para mí, y que va más allá también de la realidad aumentada. Es una realidad aumentada e interactiva. Pero bueno, los invito a ver este vídeo que creo que va a explicar muy claramente de qué se trata y de qué estamos hablando.
hay un botón en la máquina que está en mute. No sé si se escucha. A ver si me das audio, por favor. Bueno, mientras les cuento un poco, pero esta tecnología básicamente es tecnología que he ido... A ver si me pueden dar audio. Sugiero, los que están en la mesa de control, hay un botón sobre el ordenador, hay un botón que dice que está en mute. Si lo pueden apretar, por favor. ¿En qué momento de desarrollo está esta tecnología, Sebastián? Bueno, en este momento está en modelo de prototipo, con lo cual hay escenarios, por ejemplo, ya lo vamos a ver en el vídeo, a ver si... Bueno, si no, déjenlo correr directamente, por lo menos creo que vale la pena las imágenes. Fíjense, bueno, les voy a ir comentando, cómo crean a través de esas gafas un mundo de realidad aumentada, pero es interactiva. Fíjense que la persona va a ir haciendo determinados gestos, como pueden ver, gestos que como lo hemos hecho con otras tecnologías como Kinect, que reconoce el habla, que me reconoce los gestos con las manos, con los brazos, incluso con cada uno de los dedos, que me reconoce, hasta me reconoce los latidos del corazón. Y lo que está haciendo ahí está esencialmente moviendo ese mundo virtual y gestionándolo. No sé si han visto la película Minority Report. Ahí va. Good. Ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one. Now what? And tighten here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine. Because when you change the way you see the world, you can change the world you see. This is Microsoft HoloLens. Vale, para aquellos que quieren ver el vídeo completo, lo pueden ver en YouTube o en la página de Microsoft en HoloLens. Mi hija de 8 años me dice siempre, cada vez que llego a casa, papá, ¿cuándo vamos a tener el HoloLens? Que quiere jugar al Minecraft y mover los bloquecitos y hacer sus construcciones. Si podemos volver, por favor, a la presentación. Entonces, eso es una ventana al futuro. Imagínense desde el sofá de casa de ese tipo de experiencias, donde realmente podría estar viviendo como si estuviese en el campo de juego, si estuviese pateando un penalti, viviendo todo ese tipo de experiencias. Y para ir cerrando un poco la visión que tenemos, gracias a esta plataforma que conjuga todos estos conceptos de visualización de datos, de transformar los datos en información y la información en conocimiento y en conocimiento en acción, justamente lo que estamos brindando es la posibilidad de cada una de esas interacciones que se generan a través de cualquier dispositivo, en las redes sociales, o todo lo que comenta Sebastián como aficionado del Real Madrid, cuando va al estadio, cuando no va al estadio, porque llueve, porque su niña por ahí se enferma si es un día que está lloviendo, o cuando redime un cupón. Cada momento que tengo de relación con la marca pueda generar más conocimiento y un perfil más rico, de forma tal que reciba cada vez más y mejores servicios. Y voy a dar el último ejemplo aquí, creo que está fenomenal, un ejemplo de una campaña donde con el equipo de marketing pueda decir, bueno, vamos a hacer una campaña donde vamos a segmentar de 124 millones de personas a nivel mundial con esa segmentación geográfica, demográfica y psicográfica, y es una campaña donde queremos mandarle una promoción a las personas que cumplen años en enero y que tienen esas características. Entonces, si les pido si pasamos por favor al siguiente. Entonces, fíjense, como decía antes, a través de Kinect o de ciertos sensores
la tecnología trabaja para mí. Y aquí lo que estoy haciendo, estoy escribiendo la suma, ¿sí? En lenguaje natural, escribo suma, estoy haciéndolo en inglés, suma de todos los aficionados, 124 millones de personas. Le quiero decir que esto me lo proyecte, ¿sí? en un mapa, ¿sí? Entonces me muestra ahí todos los aficionados, lo quiero ver como barras o como una tarta, un pie, y a medida que estoy escribiendo, está en el momento real, está transformando y está haciendo órdenes y procesando esto, ¿sí? De 124 millones de personas. Pero vamos a la campaña. Dijimos, todos los aficionados que cumplen años en enero, 10.400.000 de esos 124 millones. Que viven en Francia, 285.000 personas. Que adicionalmente son de sexo masculino, 171.000. Que tienen una adopción temprana de las nuevas tecnologías, las tabletas, dispositivos móviles y demás. Fíjense cómo va recalculando. Y que tienen de entre 18 y 40 años, 8.788 personas. Y si le digo, bueno, quiero ver esto para Colombia y no Francia, fíjense, un gerente de producto, un director de marketing podría estar definiendo, un director de contenidos, qué es lo que realmente es relevante para cada persona, en cada país, en cada ciudad, según sus necesidades. Y yo, como aficionado, quiero que me brinden la mejor experiencia posible. Entonces, este es un ejemplo claramente de Big Data, con herramientas muy fáciles de utilizar. Pero sabemos que en esta transformación digital que estamos llevando a cabo no se hace sola, se hace a través de alianzas, a través de socios, e invitamos a todos los socios que se quieran sumar al Centro de Innovación, al primer Centro de Innovación global de deportes que hemos lanzado aquí en España, ¿sí? Con alcance global, a que lo hagan. Es la calle Goya al 90, tenían por ahí mis datos, si se quieren sumar al centro, porque, de nuevo, como les digo, en los 40 años de historia de Microsoft siempre hemos hecho el trabajo con socios comerciales, con alianzas, y aquí queremos fomentar la generación de empleo, la generación de nuevos startups y hacer negocios no solamente en España, sino también con otras regiones y otras partes del mundo. Pasamos, por favor, bueno, aquí hay algunas fotos, pasamos una más y ya con esto cierro. La última reflexión, y hoy veníamos a hablar, ¿no?, de la transformación digital en el deporte, de las grandes tendencias alrededor del Big Data, alrededor de la Internet de las cosas. Y para mí, lo más importante, creo yo, y lo que estamos tratando de hacer es utilizar estas herramientas como un medio. Lo importante para nosotros, claro que es importante la tecnología, pero no es lo más importante. Lo más importante son las 450 millones y las millones de personas que están ahí afuera, en cualquier parte del mundo, que puedan experimentar lo mismo que una persona que está en el estadio o que puede tener la fortuna de ver un entrenamiento o que puede estar cerca del equipo. Es decir, la tecnología al servicio de las personas, al servicio de la gente, al servicio de las organizaciones. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Y del Internet de las cosas en el mundo del deporte a la cirugía. Bueno, a la medicina. ¿Cuántos entre la audiencia son de Real Madrid? Bien. ¿Cuántos de ustedes se van a morir en los próximos 100 años? Es bastante más complicado. Y desde luego para alguien que haga negocio es bastante más negocio esto de que nos vayamos muriendo que, incluso aunque yo sea del Real Madrid, ser del Real Madrid. Y por tanto los datos... Tengo una oreja estilo elfo que no me sujeta bien. Los datos deberían ser muy importantes, muy importantes. La verdad es que siendo médico esto ayuda, y siendo cirujano casi más, aunque veo por ahí algún médico más en la sala. En su cirujano ustedes normalmente creen como en Dios. Yo puedo convencerles prácticamente de que se dejen dormir, se dejen hacer daño, les corten trocitos y luego les reconstruya y se vuelvan a despertar, simplemente porque yo se lo digo. Así ha pasado durante siglos. Todos los demás necesitan tener datos para demostrar lo que me dicen. Nosotros durante mucho tiempo hemos tenido experiencias. Luego pasamos a la medicina basada en la evidencia, es decir, hacer un estudio cuasi experimental en condiciones bastante controladas que compara dos grupos a los que se les hace de manera aleatorizada la selección y luego se le hacen cosas diferentes y vemos quién va mejor.
un 40% va mejor en uno, otro 60% en otro, por tanto decimos que el 60% de ese grupo va mejor. Pero aún así hay un 40% que no va bien y nunca hemos sabido explicar por qué. Lo que pasa es que hasta ahora no teníamos muchos datos, no habíamos... Siri está por aquí hablando. Siento la competencia. Fíjese, es importante que el señor de la competencia de Microsoft terminó muriéndose de un cáncer de páncreas por sus creencias sin demasiados datos. ¿Cuál es el problema? Que los datos hoy en día en medicina vienen de muchos sitios. Los datos son generados por las personas y todos tienen esos aparatitos continuamente midiéndoles y cuántos pasos dan. Y ¿sirven para algo? Déjenme decirles que en el mejor de los casos no lo sabemos. Las transacciones comerciales, Internet, la interacción máquina con máquina o finalmente la biométrica, todo esto que nos mide. Muchos datos de características muy diferentes. Algunos están bien estructurados, lo cual es la delicia de cualquier ingeniero. Otros están no estructurados, empieza a ser menos delicia, aunque ya tienen algunas herramientas para analizarlos. Estos están cosas como ni sí ni no, ni todo lo contrario. Fíjense, esto es Journal of the American Medical Association, JAMA, todas las fuentes de datos estructuradas y no estructuradas relacionadas con la medicina. Esto es de 1925. Las hay pues desde las compras con la tarjeta de crédito hasta los tweets. Todo puede ser de una manera u otra utilizado como dato con objetivo sanitario. El problema no es que haya datos o no haya datos, que los hay. El problema es ¿para qué? ¿Quién hace las preguntas? Y además, muchos de los datos que tenemos son de pacientes, otras veces son de sanos, e intentamos extrapolar primero información, los datos para hacer información y finalmente conocimiento, previsiblemente para generar sabiduría, mezclándolos. Y así aparece en el Mobile World Congress un señor con todos los dispositivos que le permiten saber cuánto corre, cuánto anda, cuánto sube, cuánto baja. Ya a mí me resulta difícil seguir mi Twitter continuamente. Imagínense saber cuántas pulsaciones tengo, además cuánto he subido, cuántas son las calorías que he consumido. Y la pregunta siguiente es, ¿y qué hago yo con esto? O como decía un amigo mío, imagínense que esto se lo pongo yo a mi padre, que tiene 72 años, está viudo, vive solo y quiero saber si le da un infarto o no, y de repente aquello empieza a pitar, me voy corriendo a donde está él y le encuentro en una situación no demasiado conveniente. ¿Qué puede pasar? Con todo esto está el modelo del Internet of Things y cómo aplicarlo en la salud. Teóricamente el Internet of Things es todo, estamos sensorizados, todo lo mandamos a la nube, todo lo mandamos a algún sitio, nos permite detectar datos en situaciones más o menos anormales, conectarnos socialmente. Yo les doy mis latidos a alguien, ya no me enamoro, le doy mis latidos, es mucho más romántico. Podemos hacer comunicación en red, pero hay que almacenar los datos y tienen que ir a algún sitio. Alguien hace negocio con eso, sin duda. Tenemos la computación en nube, ya nos sirve para algo en sanidad. Además hacemos minería de datos, eso, empezamos a buscar patrones que nos pueden llevar con enorme precisión al sitio incorrecto y al final, si hay suerte, le aplicamos inteligencia artificial. A algunos con la natural no les basta. Y la promesa o la hipótesis es que con todos esos datos vamos a conseguir atacar uno de los problemas importantes de una sociedad, fundamentalmente las occidentales, que es que enfermamos de cosas que son prevenibles. Como no movernos, porque como todos los datos nos vienen, ¿para qué voy a ir yo a moverme? Si ya me los traen a casa. Lo que nos lleva finalmente a estar con frecuencia perdidos en un mar de datos. Porque lo dijiste antes, no es cuestión de tener los datos, que sí, ni siquiera sabemos si la calidad de los datos es buena o mala. El problema es, ¿qué hacemos con ello? Los 5 grandes problemas de los sistemas sanitarios no son esos que les cuentan.
lo de las tecnologías, lo de los crónicos. Los 5 grandes problemas de la asistencia sanitaria son estos 5 definidos por este señor, que es un británico, Sir Muir Gray, que va desde que no sabemos el valor que estamos ofreciendo a los ciudadanos y a los pacientes con lo que hacemos, hasta que no utilizamos bien los medios que tenemos, existen inequidades y desigualdades en el acceso a la atención. Finalmente, no prevenimos la enfermedad. ¿Nos van a servir los datos para solucionar esos problemas? Esa es la gran pregunta. Para llegar a eso que los americanos llaman medicina 4P, pero que en realidad debería ser medicina 5P. Es predictiva, personalizada, participativa. Pero al final tiene que ser poblacional. Porque los seres humanos vivimos en sociedad. Y no vale con curar al individuo. No vale con tratar al individuo. Hay que aproximarse a él en un contexto social. Las enfermedades se relacionan en muchos casos más con su código postal que con su código genético. Y realmente lo que hace que la gente esté peor de salud es ser pobres. Eso es malísimo para la salud. Nuestro objetivo es conseguir crear sistemas sanitarios que aumenten el valor para los pacientes, para los ciudadanos. ¿Y qué es valor? Beneficio, mejora en la salud, y eso evidentemente nos lo van a generar los datos, pero también el registro de la calidad percibida de los ciudadanos sobre su propia salud, no sobre cómo funciona el sistema, sino si ellos se encuentran mejor después de que nosotros les hagamos cosas, menos el daño que le causamos. Porque nosotros hemos lanzado el mensaje como sociedad de que más es mejor, y eso no es del todo cierto, como los demostraré después. Y finalmente, eso es un producto, una división con los costes, que son dinero, pero no es solo dinero. Es tiempo y es la energía que tenemos que gastar como sociedades para producir ese valor. Mientras no consigamos atacar esa ecuación y maximizar, aumentar el numerador y disminuir el denominador, realmente lo único que estaremos haciendo es más madera, más Big Data para hacer más de lo mismo. Y lo que les decía, más no siempre es mejor. En sanidad llega un momento, esto es Don Abedian, es calidad típica, llega un momento que por más recursos que se empleen, no se mejora el beneficio. Sin embargo, los efectos adversos, el daño que se produce, aumenta linealmente, de manera que disminuimos el diferencial, causando, por tanto, un empeoramiento de la situación, puede que del individuo y también de la sociedad. Así que las preguntas que surgen en este contexto, cuando hablamos del Internet of Things o de Big Data, es ¿para qué nos sirven los datos? ¿Para qué sirven en general? ¿Cuánto cuesta explotarlos? Porque esto no es gratis, ¿eh? Esto no va solo. ¿Cuánto cuesta almacenarlos? Toda esta gran nube de datos, cómo se almacenan y los problemas de seguridad que traen, tanto almacenarlos como para ustedes. El profiling que puede empezar a hacerse cuando sepamos todo de ustedes. Cuando todas estas grandes compañías como Apple o Microsoft, que tienen sus nubes fuera de nuestro país y las empiecen a explotar, eso se hace con nuestras leyes, con las suyas, ¿con las de quién? ¿A quién se da acceso a esos datos? Aunque estén anonimizados. Es cierto que están anonimizados, pero cuando uno es muy preciso reclutando muchos datos, puede decir exactamente quién es usted, a qué hora sale de casa a trabajar, cuándo tuitea por primera vez y cuándo tuitea por última y desde dónde lo hace. Evidentemente alguien tiene que hacer esas preguntas. Y creo que no solo los científicos de datos son importantes, sino los médicos de datos. Gente que entiende cuál es la importancia de lo que está haciendo. Esas personas tienen que ser capaces de utilizar los datos para simular, emular y finalmente generar herramientas que sirvan para apoyar la toma de decisiones de los pacientes, de los clínicos y de los gestores, con los mismos datos, con datos que se puedan compartir y que sean fiables para todas las partes. Ese autor, ese médico de datos, debe tener preguntas válidas y saber cuáles son las preguntas válidas en el contexto en el que funciona. Además, debe conocer la naturaleza y las limitaciones de las bases de datos. Nosotros que estamos trabajando con algunas cosas en Machine Learning, les podemos decir que hay datos, muchos, muy malos,
muy malos, que únicamente profesionales sanitarios que conocen muy bien cuál es su significado pueden interpretar y descartar. Si no, como les dije antes, podemos llegar con enorme precisión al sitio incorrecto. Además, es necesario vincular base de datos y saber cuáles son relevantes, entender los resultados en el contexto en el que tienen que utilizarse y finalmente interpretar los resultados y aplicarlos. Porque al final siempre tiene que haber un profesional sanitario que cuando ustedes no estén en la mejor capacidad para tomar decisiones, les ayuden a tomarlas. Nosotros hemos trabajado en algunas cosas con el Instituto de Ingeniería de Conocimiento y con Esteban Moro también, que debe estar por streaming. Por ejemplo, en el análisis de la distribución de la gripe por Madrid a través de los tweets, o en inteligencia de negocio, en saber quién estaba haciendo qué en sanidad a través del análisis de Twitter. Y la verdad es que si uno no hace las preguntas correctas, encuentra que para el análisis, para la máquina, que te rompan el corazón el sábado por la noche es un problema sanitario. Aparece IBM y aparecen sus grandes máquinas y su inteligencia artificial y Watson, que intenta encontrar un modelo de negocio para esos 15 terabytes de RAM con el que dispone y su capacidad para entender el lenguaje natural. Pero lo importante no es que las máquinas respondan, lo mencionaste anteriormente. Lo importante es que las personas pregunten y hagan las preguntas correctas. ¿Para quién? Para resolver las dudas y las necesidades en el apoyo, en la toma de decisiones de los pacientes, de los profesionales sanitarios y finalmente de los gestores, porque hay que recordar que tenemos recursos limitados y hay que tomar decisiones sobre para qué se utilizan dichos recursos. Los retos del Big Data son múltiples y no creo que sea el momento de abordarlo, especialmente en sanidad. Pero, desde luego, hasta ahora lo único que hemos podido hacer es formular hipótesis. Nadie, excepto en pequeños estudios piloto, ha demostrado que la utilización del Internet de las cosas o del Big Data sirva ¿para qué? Para aumentar el valor que ofrecemos a los pacientes. Corremos, si no somos inteligentes, el riesgo de no solo estar perdidos, sino de empezar a hundirnos entre tanto dato. Porque ¿quién va a pagar la fiesta? ¿Quién va a poner el dinero para que hagamos todo esto en un contexto económico que no parece el mejor de los posibles? Los pacientes, todos los ciudadanos. Los ciudadanos y los pacientes no somos exactamente lo mismo, aunque todos terminamos siendo pacientes. Cuando uno es ciudadano, todo le parece demasiado. Cuando uno es paciente, todo le parece demasiado poco. Si queremos realmente explotar los datos en un modelo sostenible, tenemos que cambiar el modelo. La innovación tecnológica per se, es decir, ser capaz de recopilar datos, almacenarlos y explotarlos, no es intrínsecamente bueno, si no se acompaña de una transformación, de una innovación social y de modelo. En un modelo como este, basado en la medicina, la asistencia sanitaria, en la prestación de servicios, el aumento de servicios sin la asociación a un aumento de valor para los ciudadanos y para los pacientes lleva a un incremento del gasto sin ningún beneficio. El problema es que el Internet of Things y el Big Data actualmente siguen funcionando dentro de un modelo de prestación de servicios. Así que, si queremos solventar la crisis, debemos de dejar de medir lo incorrecto de manera incorrecta. Debemos utilizar todos estos datos para ser capaces de demostrar que nuestras intervenciones sirven para mejorar la salud de los ciudadanos. Y es curioso que los que hayan tenido que definir qué es valor para los pacientes no hayan sido médicos ni otros profesionales sanitarios, sino un economista en el New England Journal of Medicine en el 2010. Pero está claro que o cambiamos el modelo o Internet of Things y Big Data solo servirán para continuar con el principio de los hermanos Marx, más madera. Para finalizar, como empecé, Deming, un ilustre norteamericano que se tuvo que ir a Japón, pero que ya no quiso volver nunca más a Estados Unidos, porque es el padre de todo el aumento de eficiencia en Japón, dijo eso de que no basta con dar lo mejor de nosotros mismos,
que sin duda podría ser el Internet of Things o el Big Data. Primero hay que saber muy bien qué es lo que queremos hacer y después dar lo mejor de nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias, Julio. Tenemos ya dos puntos de vista realmente singulares. Pedro Diezma, adelante. ¿Qué tal? Un segundito, me acaba de decir mi smartwatch que me tengo que poner de pie, que llevo demasiado tiempo sentado. Así que, con vuestro permiso, me pongo de pie. ¿Quién de vosotros está utilizando algún smartwatch, algún wearable? Bueno, estamos hablando ahora mismo de un 3-4% aproximadamente. ¿Quién de vosotros cree que dentro de 4 o 5 años vamos a llevar todos, o la gran mayoría, un wearable encima? Bueno, esto marca tendencia. He empezado, con permiso de Microsoft, con uno de los dispositivos que creemos que va a transformar el mundo. Un breve apunte sobre lo que hacemos o cómo lo hacemos. Nosotros somos una empresa pequeñita, española, pero que nos han considerado como entre las 25 primeras compañías a nivel mundial que estamos marcando tendencia en wearables. Llevamos poquito tiempo, pero estos 2 años y pico es casi todo un mundo en el mundo de los wearables. ¿Y qué son los wearables? Los wearables es tecnología para llevar puesta. Como decimos, relojes, gafas. Y ese es todo el ecosistema que nos podemos encontrar. ¿Y para qué sirven? Por un lado, potencian nuestras capacidades, es decir, nos ponemos unas gafas y cogemos información de nuestro entorno en modo de realidad aumentada, pero también escuchan nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una voz y esa voz es escuchada por estos dispositivos. Y tenemos gafas, tenemos relojes, tenemos pulseras, tenemos este ecosistema. Y todo este ecosistema vuelca datos. Iremos viendo cómo van volcando todos estos datos. Nosotros vemos que hay diferentes oleadas del mundo wearable. Empezó con Fitbit, luego Pebble. El año pasado empezaron a lanzarse las famosas Google Glass. Este año hemos tenido ya por fin en nuestras manos el Apple Watch. Pero realmente, donde nosotros vemos una revolución, porque la wearable tiene que ser invisible y tiene que formar parte de nosotros de una manera natural, va a ser cuando llegue la nanotecnología, es decir, que esta tecnología sea totalmente invisible y que un reloj sea un reloj y que podamos llevar lentillas y que podamos llevar esos dispositivos de una manera que apenas nos demos cuenta, pero incorporado a nosotros. Se dice que dentro de 5 años vamos a llevar hasta 5 wearables encima. Dices, yo no me quiero poner todo esto. No, no, no. Es que si te compras unas zapatillas Nike, ya van a llevar ese wearable. Si te coges una corbata, va a llevar tecnología. Hasta los tatuajes van a ser inteligentes. Y diréis, ¿un tatuaje inteligente? ¿Para qué? ¿Alguien me lo pregunta? ¿Para qué? Pues tú imagínate que estoy terriblemente enamorado y me pongo, yo amo a Manolita. Claro, Manolita a los 3 meses se cansa de mí y me deja. Y tengo un tatuaje puesto. Saco mi smartphone, borro Manolita y pongo Pepita. Y seguimos. ¿Te he respondido? Perfectamente. Pues ya sabemos para qué son los tatuajes inteligentes. Y estos nuevos dispositivos que tenemos ahora, como decía, tenemos las gafas de realidad virtual que nos sumergen en este mundo, gafas como las ExxonMobil o las HoloLens que estamos deseando de probarla. Me voy a dar de alta en vuestro centro de innovación, tenemos que hablar, y en cuanto llevéis allí las HoloLens, después de tu hijo, ¿eres hijo o hija? Hija, las quiero probar yo, si no te importa. Tenemos los relojes, ya están empezando a ver las siguientes tendencias de los relojes. Tenemos ahora el Apple Watch, pero el Apple Watch, llegará el Apple Watch 2, estas navidades no, a la siguiente, con medidor de glucosa o vete tú a saber qué. Estas pulseras de salud, que también van a servir para monitorizar pacientes. Aquí le quiero comentar a Julio también, ¿no? Ese paciente que ha pasado una operación, le mandas a casa
y le pones una pulsera en el cual le monitoriza lo que es la temperatura, le monitorizas los pulsos, el oxígeno en sangre y de repente le sube la temperatura, no duerme bien y salta una alarma. Y os llega a vosotros una alarma. A este paciente algo le ocurre. Y le llamáis por teléfono, oye, vemos que algo no está ocurriendo bien, cita para mañana a la 1. ¿Suena bien? Podría ir bien, ¿no? Bueno, pues puede servir para todo esto. ¿Y el futuro? Estos son cosas que están ahora, los nuevos dispositivos, pero ¿cómo va a ser el futuro inmediato? Intel, que va a ser uno de los grandes precursores, está siendo uno de los grandes precursores y potenciadores de esta tecnología, está lanzando un dispositivo como este. Yo tengo aquí, con perdón, me salgo de escena, este dispositivo que se llama el Intel Edison, es el primo de lo que es el Curie. Tiene el tamaño de un botón. Y en este Intel Edison lo que tenemos es todo un ordenador. Pero es que hablando con Intel, dice que tienen en su roadmap que en 4 o 5 años quieren llevar el Pentium a la cabeza de un alfiler. Un Pentium a la cabeza de un alfiler. Y nos dicen, no penséis cómo vais a hacerlo, que eso ya nos encargamos nosotros, pensar qué queréis hacer. Y es uno de los grandes mensajes que está haciendo Intel. Y como decía, el futuro está en la nanotecnología, porque ¿cuáles son o cuál creéis que es el gran reto de los wearables, de los móviles? ¿Cuál creéis que es el gran reto que tenemos la humanidad frente a todos estos dispositivos? ¿Nadie se atreve? Las baterías, ¿no? ¿Cuánto dura el Apple Watch? ¿Cuánto dura el móvil? Pues el problema es dotar de batería esos relojes. ¿Y si convertimos nuestro entorno, nuestro cuerpo, en pilas para cargarlo? Nuestro calor, la fricción de nuestra ropa, la luz de nuestro entorno y esa tecnología y esa energía la incorporamos a nuestros dispositivos. Energía infinita. ¿Suena bien? ¿Bien? ¿No tener que estar toda la noche cargando? Bueno. Lentillas. Ya hay una lentilla que te permite medir la glucosa que tienes en sangre. Y han sacado una lentilla que te hace zoom por cada vez que aguiñas. Eso está fantástico en las discotecas. 4 de la mañana, muchas copas de más, la otra barra, tiene buena pinta, guiñas el ojo y cuando vuelves dice no, zoom out. Bueno. ¿Y esto? A alguien les voy a contar una cosa que puede resultar extraño. Han sacado un dispositivo en el cual te voy a utilizar a ti. Le pones a tu hijo, que es una especie de chaleco, y la abrazas. No te hagas ilusiones, ¿eh? La abrazas. Esos puntos de presión se quedan almacenados. Y tú te vas de viaje, te vas por la China, te acuerdas de tu hijo y pulsas esa pulsera. Y tu hijo, a miles de kilómetros, siente el abrazo que le has dado. Estamos humanizando o deshumanizando. ¿Deshumanizando? ¿De qué otra manera le podrías dar a tu hijo un abrazo a miles de kilómetros? Bueno, ¿y los superhombres? Exoesqueletos o Jetman, que vuela por las nubes. Esta wearable también nos va a generar capacidades sobrehumanas. Ya nos lo está generando. En el mundo de la medicina, esta pulsera que veis aquí, que la llaman la Ouija Wristband, lo que se supone en concepto es que tú no necesitas saber pintar o hacer cirugía. Julio, te van a quitar el trabajo dentro de poco, estas pulseras. Entonces tú te pones y te va guiando con giróscopos. Los giróscopos son un dispositivo que te va ajustando y generando movimientos y haces una operación. Yo desde luego seguiría confiando en ti, tranquilo. O sea que por la mayoría de los humanos. O estas otras gafas que veis ahí, en el cual se lo damos a una enfermera y esa enfermera, cuando nos va a sacar sangre, ve las venas.
Qué maravilla, ¿verdad? Los rejonazos que nos podremos o que nos vamos a ahorrar o que nos podríamos haber ahorrado. ¿Y el ahora? Pues el ahora es que ya están ocurriendo muchas cosas. Nosotros estamos con muchos proyectos en que combinamos drones, estamos haciendo streaming de datos, con el médico está transmitiendo en streaming, en el mundo empresarial. Cuando te vas a hacer una actividad de aventura, la verdad es que hay muchísimas posibilidades. Nosotros estamos experimentando en todo este mercado y este es una hora, aunque parece futuro, nosotros estamos ahora haciendo estas cosas. Es duro cuando eres pionero en una tecnología, pero también es muy bonito. La verdad es que merece la pena, ¿no? Y todos estos datos que ya están yendo al Big Data, con el Apple Watch, en el cual podemos incorporar a nuestro móvil todos nuestros datos, porque si tuviéramos dispositivos de salud en el cual nos miden la glucosa, nos mide el peso, y todos los vamos volcando a una plataforma única en el que nos va monitorizando, podríamos llegar a lo mejor en un punto a crear un diagnóstico precoz. Es decir, no duermes bien, tu glucosa no es buena, te hago una serie de preguntas, oye, ¿te mareas de vez en cuando? Sí, no. Oye, te aconsejo, creemos que puedes tener algún indicio de diabetes, te aconsejo que vayas al médico. ¿Te gustaría solicitar una cita? Sí. Pues esto es ya una realidad, estamos empezando a desarrollarlo, a hacerlo. Porque se dice que la wearable technology en 5 años puede salvar la vida a 20 millones o 20, 40 millones de personas en el mundo. No es mucho, pero para esas 20 o 40 millones es muy importante. Y que la wearable technology nos va a alargar la vida a aquellos que lo utilicemos entre 2 y 5 años. Hay que ver qué nos puede interesar. Monitorizarnos, no, depender de esto, sí. Bueno, también nos parecería una locura si hace 8 años nos dijeran que íbamos a mirar una pantalla que llevamos en nuestro bolsillo 100 o 200 veces al día. Eso nos parecería una locura, ¿verdad? Y lo hacemos. Entonces, no tenemos que descartar cosas o hábitos del futuro. Este es otro de los proyectos que está haciendo Samsung, en el cual, a través de un reloj, incorporando una serie de sensores, nos monitoriza, porque el Apple Watch lo guarda en el móvil, de manera independiente, pero Samsung lo lleva también a la nube. Y estos datos que llevan a la nube, o que guardamos en nuestro móvil, tanto clínicas, hospitales, pueden acceder a ello, previo permiso. Instalo una aplicación de un hospital, quiere acceder a mis datos médicos y le doy permiso. Y ya he creado un vínculo entre mis datos, mi móvil y el centro médico. Samsung apuesta también por otra idea. No tanto que queden en el móvil o en el reloj, sino que vayan a la nube. Han creado una plataforma que se llama Sami y que están empezando a experimentar con ella. Como veis, la integración entre wearables, Big Data, la vida de las personas, es algo que realmente se une en el futuro, confluye en el futuro, pero lo más importante es que está empezando ya a confluir en el presente. Muchas gracias. Realmente tentador todo lo que vamos a ir contando a lo largo del día. Carlos Cacho, científico de datos. A lo largo de estas jornadas nos han dicho que pones esto en un currículum y te llaman cientos de personas. Ya nos te contarás. Adelante. Te llaman bastante, debo decir. Bueno, yo venía a hablar de tecnología y recursos humanos. En principio son dos conceptos que igual parece que no casan muy bien, ¿no? Los recursos humanos, los departamentos de recursos humanos, típicamente se han basado más en la intuición, en el olfato del reclutador, que en un análisis riguroso de qué factores determinan que una persona sea un buen empleado o no. Una vez que se produce el proceso de contratación, pues a menudo lo que ocurre es que no se hace un seguimiento posterior de la evolución de la persona en la empresa.
podría haber un feedback hacia atrás con información que repercutiera sobre el proceso de contratación, pero bueno, el tema es que los departamentos suelen operar como silos independientes. El Departamento de Recursos Humanos contrata a una persona, llega al lugar donde va a desempeñar esas funciones y bueno, lo que ocurre es que no hay comunicación y se rompe un poco el ciclo que podría dar lugar a que con análisis de datos optimizáramos todos esos procesos. Cuando pensamos en tecnología aplicada a este sector, pues igual podríamos pensar en, qué sé yo, una interfaz futurista, ¿no?, tridimensional, basada en realidad aumentada. Bueno, la realidad es que estamos en 2015 y nos dedicamos a cuestiones mucho más prosaicas. Lo que ocurre es que con tecnología podemos incidir sobre todas las fases del ciclo de vida del empleado, desde el momento en el que entra por la puerta o quizás un poco antes en el proceso de captación de talento. Una vez que ha aterrizado podemos tratar de optimizar la gestión para que esa persona rinda al máximo y tratar de motivarlo y que produzca un buen desempeño. Y finalmente la tercera pata sería la retención. De nada sirve que el proceso de captación de talento funcione estupendamente si al final esa persona dura 1 o 2 años y no llegamos a recuperar la inversión. Bueno, la charla tiene una duración estimada de 15 minutos y me voy a centrar únicamente en la parte de selección. Hay mucha innovación en este sector. Por ejemplo, Google está introduciendo mejoras en la gestión a base de análisis de datos, pero bueno, tengo que dar una visión un poco de la industria y voy a centrarme en este aspecto. Finalmente concluiré con un ejemplo de cómo aplicamos Big Data en Job and Talent, que también entiendo que en España muchas veces estamos faltos de casos de uso. Supongamos que estamos en un call center, tenemos unas hileras de trabajadores, todos armónicamente dispuestos, y están pues atendiendo solicitudes de usuarios y bueno, entre call y call lechuga, intentando de vez en cuando vender un producto o un servicio. Lo primero que llama la atención de este ecosistema casi darwiniano es que es muy fácil medir el rendimiento. Un manager del call center podría dedicarse a monitorizar las llamadas que hace el empleado cada hora, la duración de las mismas, el grado de satisfacción del usuario con el servicio prestado. Podría incluso monitorizar qué llamadas acaban en venta, qué porcentaje de las llamadas acaban en venta, una tasa de conversión. Hay una serie de métricas que se pueden establecer y si nuestro manager del call center es avispado, trataría de alinear los incentivos de la empresa para que se correspondieran con las acciones que van tomando los operarios, tratando de optimizar estas métricas. Nos podríamos quedar ahí, pero quizás el manager se ganaría un bonus si fuera un paso más allá y dice, bueno, ahora que he conseguido identificar a estos empleados que los hace más productivos, ¿qué los diferencia del resto? Incluso, no solo que los diferencia del resto, sino qué datos tenía antes de la contratación que me podrían haber ayudado a buscar empleados similares. Esto puede ser un feedback hacia atrás, como el que comentaba antes, que de alguna forma incide sobre el proceso de contratación. Pues hay una empresa que se llama Evolve, que precisamente se dedica a este tipo de cuestiones. Analizaron 3 millones de puntos de datos de 30.000 empleados y estuvieron buscando correlaciones entre esos datos conocidos antes de la contratación y el rendimiento posterior. Algunas de las correlaciones podríamos considerarlas hasta sorprendentes. Por ejemplo, una de las cuestiones que se dieron cuenta, que un ser humano seguramente pues no se habría percatado de ello, es que el navegador con la que la persona se inscribió a la oferta, al parecer tiene influencia sobre el rendimiento y el tiempo que va a durar en el centro de atención al cliente. Aquellas personas que utilizaban un navegador distinto al que traía por defecto su sistema operativo, al parecer tenían mejores resultados. Un poco la hipótesis que planteaban es que, bueno, pues a lo mejor de alguna forma se mostraba iniciativa al cambiar de navegador. Bueno, este tipo de cosas son cuestionables. Otra de las cosas que se dieron cuenta es que aquellos empleados o candidatos que tenían 2 perfiles en redes sociales ofrecían un rendimiento posterior más alto, pero cuando eran demasiado sociales en Internet y tenían 4 o más perfiles, pues el rendimiento bajaba. Una de las cosas curiosas de las correlaciones es que
aunque no sepamos la causa, no sabemos si A ocasiona B o B ocasiona A, o si hay un tercer factor que ocasiona los dos, siempre y cuando la correlación no sea fruto del azar, la podemos utilizar para predecir. Y bueno, también estuvieron analizando cuestiones que seguramente no sorprenderán a nadie, ¿no? Por ejemplo, como la distancia al trabajo. Un empleado de atención al cliente normalmente tiene un sueldo modesto, pero si complementamos esa remuneración económica con que el trabajo le quede a 15 minutos de casa, pues seguramente estará menos dispuesto a cambiar de trabajo. Por ejemplo, Xerox, lo conoceréis todos, ha conseguido reducir un 20% sus costes de rotación personal teniendo en cuenta estos factores. Analizaron un montón de datos, por ejemplo, intentaron medir la honestidad de los operarios a la hora de rellenar los formularios de contratación. Les hicieron una pregunta: ¿usted tiene conocimientos altos de informática? Y pues naturalmente hay una tendencia a decir que sí. Esto es como el español nivel medio, el inglés nivel medio, perdón. Y bueno, el tema es que luego les hacían una pregunta trampa posteriormente. Decían, cuando utilizo la combinación de teclas control más V en el editor de texto, ¿qué pasa? Bueno, pues resulta que aquellos operarios que eran más honestos con sus conocimientos de informática resultaron ser mejores empleados de atención al cliente, pero peores comerciales. Espero que no haya ningún comercial en la sala. Podéis... bueno, puedo utilizar una excusa que nos gusta mucho a los científicos de datos. No lo digo yo, lo dicen los datos. Una aplicación también de la selección de personal es la contratación de programadores informáticos. A muchos informáticos, entre los cuales me incluyo, nos gusta llegar a casa, cacharrear un poco y, bueno, al final vas dejando una serie de proyectos personales por ahí que no sabes muy bien a dónde van, pero bueno, los subes a Internet y acaban en un repositorio de código abierto. Pues resulta que aunque no nos reporten un valor a nosotros personalmente, hay empresas que se están dedicando a analizarlo para ver cuál de esas personas es un buen programador. Lo que ocurre cuando vas a contratar un técnico muchas veces es que para examinar el nivel de conocimientos que tiene una persona necesitas a otro técnico. Y bueno, el problema de negocio es un poco complicado porque una persona puede intentar montar una empresa y no tiene los conocimientos para evaluar si una persona pues realmente sabe de informática o simplemente es que hace muy bien entrevistas. Pues el chaval de la foto es Jay Domínguez. En el momento de tomar esta instantánea tenía 26 años. Como muchos americanos estaba sumido en una deuda contraída por las tarjetas de crédito y bueno, no fue a la universidad, no tenía conocimientos reglados en informática y parecía que tenía un futuro muy gris. Pero ocurre que un buen día un algoritmo informático decidió que era uno de los mejores programadores de California. Bueno, yo me imagino que esta historia debió ocurrir más o menos así. Estaba el científico de datos en la empresa con sus fórmulas matemáticas para arriba para abajo. Aquí aplico un logaritmo neperiano, lo elevo al cuadrado, le sumo 5, me llevo una y bueno, pues al final llega a una fórmula, le da al enter y ordena por puntuación descendente a todos los programadores de California. Pues bueno, le salió este chico en primer puesto. Entonces llega al CEO y dice, bueno, pues igual debería tirarme 2 semanas más hasta que esto dé un resultado pues más coherente. Pero seguramente apareció alguien de marketing por detrás y dijo, tengo una idea mejor. Vamos a contratar a este chaval y vamos a publicar una nota de prensa. Y bueno, pues esta fotografía fue publicada en el New York Times, ha aparecido en varios medios, ha tenido una gran repercusión. Y yo no sé si en esta empresa sabrán mucho de algoritmia, de informática, pero esto es lo que llamo yo una buena jugada de marketing. Por ahora hemos hablado de distancia al trabajo, atributos que más o menos podemos interpretar todos como el navegador que estamos usando o el código fuente de un informático. Algunos de los atributos que pueden formar parte de estos modelos no son tan obvios. Llegará el día, y posiblemente en algunas empresas estará ocurriendo ya, donde las entradas para los algoritmos de selección de personal sean toda nuestra huella digital.
¿Qué quiero decir con esto? Cualquier cosa que publiquemos en Internet es susceptible de ser analizada e incorporada en un modelo. En 2013 saltó a la fama un investigador de la Universidad de Cambridge porque había estado analizando datos de Facebook y tratando de correlar los gustos de la gente con diversos información, ¿no?, que había sido recogida en cuestionarios de voluntarios. Entonces, por ejemplo, encontró que tanto la inteligencia como la orientación sexual, la personalidad, el grado de introversión y extroversión y toda una serie de parámetros eran bastante predecibles con la información que había en Facebook. Este tipo de cuestiones pues seguramente escamarán a algunos. Hay que tener cuidado a la hora de valorar estos datos. Llegará un día, por ejemplo, en el que estas entradas también se utilicen para conceder un crédito, incrementar la prima de un seguro. La innovación suele ir por delante de la legislación y yo creo que es algo que seguramente esto tendrán que considerar los administradores, pero bueno, el tema es que hay una tendencia a incorporar más datos en los modelos de selección. La imagen de la fotografía no es de Facebook, está generado por Watson, también un ponente lo ha detallado anteriormente. Watson es un supercomputador de IBM. En 2011 participó en un concurso de televisión de Jeopardy, ganó a 2 supercampeones que podríamos llamar máquinas de memorizar humanas. Y bueno, IBM pues tuvo una amplia difusión en medios, se ganó $1 millón, lo destinaron a obras de caridad. El caso es que, al contrario de lo que pasara en 2007 con el enfrentamiento entre Deep Blue y Garry Kasparov, pues Watson al parecer está encontrando aplicaciones prácticas. Por ejemplo, se está empezando a utilizar en medicina como herramienta de apoyo al diagnóstico médico y pues también tiene aplicaciones en recursos humanos. Ahí veis esto es una imagen que ha sido generada a partir de texto de cualquier persona, y lo que intenta Watson un poco es inferir la personalidad de esa persona y los valores que le impulsan a actuar en el día a día. No sé si será muy preciso, pero bueno, hay una tendencia quizás un poco más importante con esto de los supercomputadores. Bueno, esto parece que no pasa la transparencia. Ahora. Esto de los supercomputadores es más importante de lo que parece. Entre estas dos imágenes han pasado 62 años. El contendiente de la derecha es EDSAC, fue desarrollado en la Universidad de Cambridge durante 3 años hasta que se puso en producción en 1949, y eso lo convierte posiblemente en una de las calculadoras programables más caras de la historia. Contaba con 3.000 válvulas de vacío organizadas en 12 racks y bueno, para los técnicos que hay entre el público, pues las especificaciones de la máquina eran más bien modestas. Tenía una memoria de 1 kilobyte y 500 kilohercios de procesamiento. En cambio, 62 años más tarde, en 2011, tenemos esta otra máquina desarrollada por IBM, que consta de 2 unidades con 5 bastidores, 90 servidores con 8 núcleos cada uno. En total, 2.880 núcleos de 3,5 gigahercios y 15 o 16 terabytes de memoria. La diferencia entre estas dos máquinas es abismal y entre ellas solo hay una vida humana o quizás un poquito menos. Llegará el día en el que un ordenador tome decisiones de contratación y bueno, la verdad es que da un poco miedo pensarlo, pero tenéis que considerar, por ejemplo, que hoy día llevamos en el bolsillo ordenadores más potentes que el que tenía yo cuando estudiaba en la universidad hace más de una década, y bueno, se llaman móviles. Habrá alguien que piense que esto es un escenario como un poco orwelliano, pero nada más lejos de la realidad. Seguramente ya está ocurriendo ya hasta cierto punto, ¿no? En 2011 Google recibía 75.000 currículums al día, lo que, si tenemos en cuenta que hay 52 semanas en un año, nos ponemos en 4 millones de currículums al año. Cuesta un poco imaginar que realmente hay personas realizando el primer filtro de selección. Yo apostaría a que el primer filtro al menos es un algoritmo. Bueno, parece que
he venido un poco a vender que esto de la informática, las matemáticas, todo es maravilloso. Los algoritmos dominarán la Tierra, pero bueno, la realidad es que también tienen problemas. Uno de los problemas que nos podemos encontrar es que tendamos a replicar los mismos procesos que están funcionando mal en los departamentos de recursos humanos actuales. Pues si tú tienes, por ejemplo, una empresa que tiene problemas de diversidad, que tiende a contratar a personas de un determinado género y un estatus social para determinadas posiciones, el algoritmo, si le das los mismos datos de entrenamiento que tienen los empleados actualmente en la empresa, va a aprender a replicar con perfecta precisión todos los sesgos que tenga el Departamento de Recursos Humanos actualmente a la hora de contratar. Y bueno, discriminar gente está muy feo, pero que lo haga un ordenador, pues puede exponer a la empresa a problemas legales. Y esto es algo que seguramente también habrá que considerar en el futuro. Vale, finalmente, como os comentaba, iba a hablar un poco de Jovan Talent, la empresa en la que yo trabajo. Para los que no conozcáis Jovan Talent, estamos ubicados en Castellana, con bonitas vistas al Bernabéu, y desde ese lugar nos hemos propuesto revolucionar el mercado de la contratación en Internet. Esto suena un poco ambicioso, pero al final todas las startups intentamos cambiar un poco el mundo. Nuestra misión en la vida viene a ser convertirnos en una especie de headhunter de bolsillo. En recursos humanos solemos distinguir entre candidatos activos que están buscando empleo, destinando cierto tiempo al día a este tipo de actividades, y candidatos pasivos, que son todos los demás. Al final es un grupo mucho más numeroso y bueno, pues normalmente están trabajando y se encuentran con una serie de limitaciones temporales, no pueden destinar mucho tiempo a la búsqueda de nuevas oportunidades. Pues estaría muy bien que un sistema, de manera automática, analizando sus preferencias, su perfil profesional, pues les recomendara ofertas de trabajo adecuadas a su perfil. Ese es un poco el problema que tratamos de resolver. Ahora mismo la empresa cuenta con 5 millones de usuarios, estamos creciendo a razón de 400.000 usuarios al mes y bueno, tenemos presencia en España, Latinoamérica y Reino Unido, y estamos planeando nuestra próxima expansión internacional. Este es el gráfico que seguramente a muchos emprendedores les gustaría tener. En este caso son inscripciones a ofertas de trabajo. Detrás de esta gráfica he escondido el eje de la Y, pero bueno, para no dar demasiadas pistas a nuestros competidores, pues hay un crecimiento bastante considerable, pero detrás de esta gráfica hay el trabajo de mucha gente, tenemos un equipo de gente estupenda, pero quizás hay un secreto más que voy a compartir ahora mismo con vosotros. Y es medir y calcular muchas métricas y tener reuniones semanales de revisión de las métricas y hacer sesiones de brainstorming y tratar de levantar pues un poco esos objetivos que nos traemos entre manos. Decía Lord Kelvin que aquello que no se puede medir no se puede mejorar. Yo no sé si iría tan lejos, la verdad, pero bueno, la verdad es que lleva algo de razón el hombre, porque en 2014, no sé si se ven ahí los meses, en 2014 pues prácticamente estábamos un poco en mantillas y no tomábamos muchas mediciones, no seguíamos las métricas de conversión del algoritmo de recomendación. Bueno, el tema es que en 2015 nos hemos puesto las pilas y la mejora ha sido evidente. Pero también habría que no caer en lo que se conoce como la falacia de McNamara, el que fuera secretario de Defensa norteamericano durante la guerra de Vietnam, que decía que era tomar decisiones exclusivamente basados en criterios cuantitativos, dejando de lado las cuestiones más cualitativas. El proceso más o menos ocurre de manera, como voy a relatar a continuación. En el paso 1, mido lo que puedo medir, lo que es fácil de medir. Y digo, bueno, pues lo demás igual no es tan importante. En el paso 2, aquello que no era tan importante ni siquiera existe. Y esto te deja ciego ante las decisiones empresariales y puede abocar, como en el caso de Estados Unidos, a un país al fracaso en una guerra, pero también te puede llevar a tomar malas decisiones.
Entonces, estas dos cosas que parecen un poco contradictorias, al final lo que quiero decir con esto es que hay cabida para el análisis cuantitativo en las decisiones de negocio, hay cabida para los ordenadores, pero también hay cabida para el sentido común y el ingenio del ser humano. Muchas gracias. A David no sé si le eligió un algoritmo, pero desde luego, por el tiempo que llevas en ANFAC, debió elegirte bien. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Fundación Telefónica por la invitación, a Telefónica también por brindarnos este excelente escenario para hablar de esta tecnología. Y en segundo lugar, decirle a mi querido moderador que por favor haga caso a su coche. Y dicho esto, yo también, Pedro, me voy a poner de pie si no les importa. Quiero mostrarles, vamos a hablar de Big Data, pues vamos a empezar a hablar de una cifra, 1.000 millones. Si a eso le añadimos magnitudes, veremos que hace 1.000 millones de horas apareció el Homo sapiens, que hace 1.000 millones de minutos pues comenzó la era cristiana, y hace 1.000 millones de segundos nació el primer IBM. En este sentido, hace 1.000 millones de búsquedas, eso era esta mañana. Con esto lo que quiero decir es que la información, como bien decías tú al principio, fluye muy rápidamente. La información hoy en día es online y prácticamente al instante, y la digitalización es un proceso imparable. Con esto yo me pregunto, ¿las empresas están posicionadas? ¿Los sectores, que es lo que a mí me ocupa al representar a ANFAC, a la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones en España, están posicionados? Bueno, hablaremos del vértigo del Big Data. La aplicación práctica del Big Data les he traído 3 ejemplos. Nosotros en el sector del automóvil estamos utilizando esos datos para crear influencia, analizamos esos datos, tenemos un aparato específico que recopila esos datos, que los analiza, los transformamos en comunicación, los transformamos en notas de prensa, en estudios, en análisis, generamos o intentamos generar esas noticias en los medios de comunicación. ¿Para qué? Para crear influencia en la sociedad, influencia en los sectores empresariales, influencia en los gobiernos. Y de ahí, por ejemplo, uno de los casos de éxito de esa influencia es el denominado Plan PIDE, que todos ustedes seguramente, o muchos de vosotros, habéis oído hablar, que consiste en la renovación del parque automovilístico. Entregando un coche antiguo, al comprar uno nuevo, pues te facilitan esa compra. Otro de los ejemplos que traigo aquí es, nosotros hemos analizado a través de esa Big Data cómo existe una desafección del público joven respecto al sector del automóvil. No nos escondemos, estamos viendo que hoy el público joven prefiere tener un smartphone, prefiere tener una tablet antes que un vehículo. Esto hace 10 años no pasaba, era totalmente al contrario. Pues entonces nosotros queremos retomar y atraer de nuevo a ese público joven al sector de la automoción. Bueno, hemos creado un salón del automóvil que celebramos la semana pasada, basado en la conectividad del vehículo, en la digitalización. Y bueno, pues podemos decir que hemos conseguido atraer la atención de al menos el 60-65% del público joven. Más de 750.000 espectadores han pasado por el salón del automóvil hace 10 días. Se han incrementado las ventas porque el sector del automóvil, el salón del automóvil es un sector comercial, y se han incrementado las operaciones en un 40%. Y todo eso gracias al análisis de los datos. Y una tercera aplicación práctica, es a mí personalmente la que más me gusta, es la aplicación a la tecnología para salvar vidas. Todos sabemos que los accidentes de tráfico son una de las grandes causas de mortalidad en la sociedad hoy en día. Bueno, pues a través de esa recopilación de datos, de ese análisis y de esa aplicación tecnológica, existe lo que se llama hoy en día eCall. eCall es la llamada de emergencia para que en el momento en que se sufra un accidente grave, inmediatamente salte automáticamente una llamada al 112 que geolocalice al vehículo en el lugar exacto, y que además dé una información adicional como es el tipo de coche que es, por dónde se tiene que entrar al vehículo para rescatar al conductor, y
consigamos minorar ese tiempo de reacción de las autoridades sanitarias para salvar vidas. Esto puede salvar cerca de 3.500 vidas al año en Europa. Pero, bueno, como también hay otras aplicaciones, no solamente en comunicación y en la seguridad vial y demás, sino también en el sector del automóvil, estamos en la fábrica 4.0 y eso tiene mucho que ver con ese Big Data. Decirles un par de datos nada más sobre la aplicación o la instalación de los robots aquí en España. Parece que somos un país que tecnológicamente no está avanzado, pues les puedo decir que en España hay cerca de 32.000 robots en España. Todos esos basados en el Big Data, en la programación, con esas cualidades tan específicas de nuestros científicos. Y decirles que tenemos más robots, por ejemplo, que Francia y que otros países más avanzados. Y la mitad de esos robots, más de 19.000, corresponden al sector del automóvil. Y eso se ha hecho durante un periodo de crisis complicado, un periodo de crisis que ha permitido atraer nuevas inversiones industriales a España y ha permitido que hoy en día en España se fabriquen, gracias a esos robots, se fabriquen vehículos híbridos, eléctricos, de gas. Estamos en línea y liderando las tecnologías, la fabricación tecnológica de vehículos aquí en España. Pero también estamos aplicando el Big Data y la digitalización en el modelo de venta. Hoy en día, cada día es más habitual ver cómo cuando acudimos a los concesionarios empezamos a ver menos coches y empezamos a ver más pantallas digitales. De hecho, ya hay marcas concretas que cuando llega el cliente en una pantalla, pues quizá más grande que esta, diseñan el propio vehículo para el que ha venido a preguntar el consumidor. Porque el consumidor hoy en día ya no va a preguntar qué coche quiere, sino va a decirle al vendedor qué coche quiere. Y eso es importante, es un cambio de tendencia y nos hemos encontrado con que algunos vendedores de coches sabían menos que el propio cliente que llegaba allí. Por lo tanto, estamos modificando también un poco el sistema de venta. Y bueno, me han pedido también que hable del vehículo conectado. Yo creo que es una de las grandes... Yo no puedo traer coches, Pedro, tú puedes traer relojes, pero yo no puedo traer coches aquí. Pero es una pena, porque hoy en día el vehículo conectado empieza a ser una realidad. 1 de cada 5 coches que se venden hoy en España ya lleva algún elemento de conectividad. Y algún elemento de conectividad, sobre todo, basado en esa seguridad. O sea, empezáis a ver cómo existen avisadores de cambio de carril. Empezamos a ver cómo cuando hay un vehículo próximo o una posible colisión, el vehículo en sí mismo toma la decisión ya de parar ese vehículo, aminorar la marcha. Por lo tanto, las máquinas empiezan a tomar ya las decisiones por nosotros para hacer el error humano menos o más evitable en este caso. Y, por supuesto, el aspecto fundamental de esa seguridad será el eCall. Hay un estudio que nos dice que hoy en día, más o menos, estamos en el 10% solamente de la conectividad del vehículo. En 3-4 años estaremos en el 90%. O sea, es una tendencia clara. Y en ese sentido, yo les he traído algunas cifras que a mí me han parecido impresionantes. Un vehículo de hoy tiene 100 veces más líneas de software que un Boeing 747. Ahí me parece espectacular. Pero es que hoy un vehículo proporciona cerca de 100 terabytes, ahora nos explicarás de qué cantidad estamos hablando, de información por hora. Claro, la pregunta es, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues estamos haciendo y estamos desarrollando aplicaciones como la llamada de emergencia, el eCall, para salvar vidas. Pero también estamos desarrollando sistemas en conexión con las corporaciones locales para gestionar mejor el tráfico, para gestionar mejor los atascos, y esto ya en algunas ciudades es una realidad. Igual que el vehículo conectado en algunos sitios ya es una realidad. Google ha hecho pruebas con un vehículo autónomo. Sé que Google no te gusta mucho, pero es quien lo ha hecho. Incluso una empresa como es Mercedes ya ha hecho pruebas con un camión
de manera de conducción autónoma. Eso sí, vigilada por una persona, pero el camión iba solo. Y bueno, a nosotros también nos gusta un poco humanizar el tema de los datos y yo creo que como nos dedicamos a la comunicación, pues tenemos que hablar un poco de comunicación. En la charla previa decíamos y hablaba con nuestro cirujano de que es una pena que los médicos no cuenten más experiencias personales para sensibilizar a las personas. Nosotros, en el sector del automóvil, estamos empezando a contar historias, experiencias que permitan, a través de las emociones y a través de los sentimientos y de las sensibilidades, llegar mejor y generar una capacidad de influencia mayor. Por lo tanto, una aplicación práctica de ese Big Data es la comunicación para generar influencia, para generar ese conocimiento. Yo les he traído un vídeo, pero como vamos un poco justos, pasaré lo que decía Steve Jobs, que las historias son solo relatos, los datos hay que ponerles alma para comunicar, hay que ponerles conocimiento, y en este sentido he traído una anécdota hablando del e-call de una persona que dirige una empresa del automóvil. Bueno, tenemos el problema del audio, pero esta persona, que es el director general... Un correo que recibí de un cliente que tuvo un accidente con 4 vueltas de campana y me escribía una carta diciendo la mayor satisfacción, la alegría en esa desorientación que te produce 4 vueltas de campana, cuando no sabes dónde estás, escuchar una voz en un teléfono que te dice: sabemos que acaba usted de tener un accidente, no se preocupe, los servicios de emergencia van a buscarle porque le tenemos geolocalizado. Dice, en ese momento la sensación que uno tiene de recuperar la tranquilidad en un momento donde tu estado de nervios es completamente de choque, dice, es increíble. Es una aplicación práctica, es un caso verídico, porque hoy en día el sistema eCall ya está presente en el 20% de los coches que se venden. El vehículo conectado hoy en día ya es una realidad, mañana será todavía más, y veremos a ver si llegamos al paso de la conducción autónoma. Pero hoy en día el sector del automóvil está liderando en el producto, en la fabricación industrial, y nos estamos también adaptando, gracias al Big Data y a la digitalización, a los nuevos modelos de compra y de preferencias del consumidor. Muchas gracias. Antonio, tu turno. Muy bien. Voy a intentar ir un poquito rápido porque me consta que vamos tardísimo. ¡Tachán! Ah, perfecto. Vale, lo he pasado ya. Ok. Bueno, la verdad es que no sabía muy bien qué grado de conocimiento hay al respecto de lo que es Internet de las Cosas en la audiencia, así que me he tomado la libertad de traer 3 transparencias con los mensajes claves que normalmente nos gusta transmitir cuando intentamos explicar el problema y la oportunidad que se nos presenta con estas nuevas tecnologías. Lo primero es el mensaje clave que todo el mundo da de que Internet de las Cosas va a ser gigantesco. ¿Cómo de grande? No sabemos en realidad. Depende de quien les pregunte, te va a decir que en 2020 va a haber 50.000 millones de cacharros conectados, 25.000, 5.000. Hay por ahí incluso algunos señores que dicen, yo imprimo circuitos en etiquetas de plástico que puedo pegar en los cartones de leche. Va a haber 5 billones de cosas conectadas en el mundo. Bueno, veremos. El segundo mensaje clave es que Internet de las Cosas no es ni de lejos como la Internet para las personas. Y las máquinas, pues, hablan de otra manera. No hablan ni con una pantalla y un teclado, ni le dicen cosas verbalmente a un operador. Hablan con APIs, hablan usando herramientas específicas, no saben teclear la clave del wifi cuando algo va mal, no saben llamar a un operador para preguntar ¿por qué no me va esto? Son máquinas, ¿vale? Entonces, si queremos conectar máquinas, muchas veces no nos basta con lo que tenemos a día de hoy. Hay que hacer algo más, ¿vale? Y lo tercero, enganchando con lo anterior, es que Internet de las Cosas no es solamente conectividad, no es solamente que un dispositivo hable con un servidor que está en Internet, es mucho más. El mero hecho de hacer dispositivos ya es muy complejo.
Hay que hacer una caja y hay que meter electrónica y batería y enchufarlo y configurarlo, bla, 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 bla. Y aguas arriba también hay que hacer muchas cosas. Cómo gestiono toda esa información que me llega, dónde la guardo, cómo se la doy a los usuarios finales, si tengo que procesarlo o no. Puede ser bastante complicado, sobre todo cuando los dispositivos empiezan a hacer muy potentes y recopilan mucha información. Entonces nosotros en Telefónica, que por eso es por lo que estoy aquí, porque soy de la casa y estoy en la parte de innovación, nos preguntamos qué podíamos hacer aquí, más allá de vender o intentarlo, todo aquello que más o menos esté maduro técnica y comercialmente hablando y despierte interés en nuestros clientes. Y pensamos el por qué. ¿Por qué debería yo hacer algo en esto de Internet de las cosas? Y la reflexión fue que igual que hay mucho valor en conectar personas, probablemente haya mucho valor en conectar máquinas o máquinas con personas. Y la revelación probablemente vino de cuando nos pusimos a pensar qué es esto de Internet de las cosas, conectar dispositivos, cacharritos. No exactamente. Internet iba de conectar servidores. Algunos eran máquinas muy grandes en un data center y otros eran PCs o ahora smartphones y tablets. Y sin embargo, a día de hoy yo creo que todo el mundo coincide en que Internet no es conectar servidores. Internet es hablar con tu madre que está en otro país, comprar cosas, ver vídeos, etc. El punto en el que estamos en Internet de las cosas es que tenemos las piezas, gracias a la gran venida del smartphone, se han abaratado mucho la electrónica, para conectar cosas de manera masiva y muy barata. Pero Internet de las cosas no es conectar cosas. Es lo que podré hacer cuando conecte las cosas. Sabemos un trocito de la punta del iceberg, pero nos queda por descubrir todo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros que al fin y al cabo somos una empresa de comunicaciones, no somos especialmente buenos haciendo aplicaciones de teléfonos móviles ni diseñando cacharritos para que la gente los compre, pues decidimos que lo que teníamos que intentar era enriquecer la conectividad y hacerla más amistosa para las máquinas y para la gente que quiere conectar máquinas. Y empezamos a hacer una serie de cosas. Hemos desarrollado una plataforma, hemos conseguido que la versión para Smart City de esa plataforma sea del interés de algún ayuntamiento que ya lo ha adoptado. Hemos trabajado también extendiendo la conectividad a otro tipo de redes más allá de las celulares. Pero aquí he decidido traer un ejemplo que creo que es el más gráfico y quizá el más amplio, porque es el que toca más puntos de conflicto, problemas que tiene que resolver un señor que decide conectar un dispositivo. Es el que os cuento ahora, que empezó con un ejercicio de humildad consistente en: se me da muy mal enganchar a los desarrolladores, yo la Telefónica, Entonces estuvimos mirando quién es el que tiene un poquito de cariño de los desarrolladores que hay por el mundo suelto. Arduino. Arduino es la comunidad de makers, la comunidad de gente que hace hardware empotrado, que vende electrónica en un cacharrito, más grande del mundo. Se estiman unos 400.000 programadores por ahí, bueno, programadores y gente que sabe electrónica, que está familiarizada con Arduino. Nos aproximamos a ellos y conjuntamente desarrollamos esto. Este cacharro es un shield, es una placa que pincha sobre tu placa de desarrollo Arduino y que la conecta a Internet con una tarjeta. Se ve ahí el conector para la SIM.